La palabra de Dios nos habla de que Jesús es el único que puede calmar cualquier tormenta y cualquier tempestad. Al igual que pasó con la historia con los discípulos, cuando Jesús llegó, se fueron con él en la barca al centro del mar, azotó una gran tormenta y hubo una gran tempestad. Ellos tuvieron miedo, y en la vida, amigo, amiga, hay situaciones que nos dan miedo, pero nuestra fe tiene que estar encima de todo temor. Le invitamos a que se quede durante los próximos minutos y escuche este mensaje. Hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo, y como hijos de Dios hay momentos que tenemos miedo, pero la palabra de Dios dice que nuestra fe mueve la mano de Dios. Su fe moverá la mano de Dios en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Acompáñenos en este mensaje titulado Fe por encima de miedo. La historia relata que cuando Jesús entró con sus discípulos a la barca, yendo ellos en el mar, se levanta una gran tempestad. Ese escenario de tranquilidad, ese escenario de un viaje, se transforma en un escenario bastante turbulento, un escenario de mucho miedo. Los discípulos, al ver ese momento, al ver la tempestad, dice la palabra de Dios que ellos sintieron mucho miedo. Amigo, amiga, en la vida hay tormentas, en la vida hay tempestades. Hay momentos en la vida donde las tormentas se vuelven muy grandes. Hay momentos en los que la tempestad parece no calmar, pero Jesús calma esa tempestad. La historia relata que los discípulos tuvieron mucho miedo y ellos en ese momento despiertan al maestro. Llaman a Jesús y le dicen: Maestro, maestro, nos hundimos, porque el escenario relata que las olas eran demasiado grandes y esas olas rebasaban la pequeña barca. Lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy presentes es que, sin importar la tormenta por la que estemos pasando, sin importar la situación por la que estemos pasando, Jesús es el único que puede calmar esa tormenta. Jesús es el único que puede calmar cualquier tempestad. Amigo, amiga, Jesús es el que puede calmar la tempestad por la cual estamos pasando. A lo mejor en su país hay noticias muy malas, muy negativas. Es una tormenta por la cual todos estamos pasando. Pero que esa tormenta no impida a que nosotros podamos buscar más de Jesús. Que esa tormenta no impida que nuestro espíritu anhele más y más la presencia de Dios en nuestras vidas. Algo que nos deja esta pequeña enseñanza es de que Jesús puede calmar cualquier tempestad. Otra de las cosas que tenemos que tener muy claras es de que nuestra mirada debe de estar en el Maestro. No tenemos que prestarle atención a lo que está pasando. No importa qué tan grande sea la tormenta, no importa qué tan grande sea la tempestad. Nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra mente tienen que estar en Jesús. En que Jesús tiene el control de todo lo que está pasando. Al igual que los discípulos, cuando despiertan al Maestro, Jesús se despierta y lo primero que les dice es que son hombres de poca fe. En ese momento la fe se desvaneció. En ese momento ellos se olvidaron de que Jesús estaba con ellos en la barca. De que Jesús, el Maestro, el que había hecho muchos milagros, estaba con ellos. En la vida, amigo, amiga,
hermano o hermana, en la vida hay momentos en los que a veces se nos olvida que Jesús está de nuestro lado. Por todas las situaciones que pasan, nuestra mirada se enfoca en lo que hace el hombre y no en lo grande, en lo maravilloso y en lo poderoso que es Jesús para poder calmar cualquier tempestad. No lo vamos a negar. En la vida hay tormentas. En la vida hay grandes tempestades. Hay momentos en la vida donde esos problemas que no se veían tan grandes se tornan demasiado grandes. Pero es allí donde nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Es allí donde su fe tiene que estar puesta en Jesús. En que sin importar lo que esté pasando, usted tiene que declarar con su boca, creer en su corazón que Jesús es su Salvador, que Jesús es quien le dio a usted vida. La palabra de Dios nos relata de que cuando Dios formó al hombre, la palabra de Dios dice que sopló aliento de vida en él. El autor de la vida, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, Él es el autor de la vida. El único que puede dar vida es Dios y el único que puede quitar la vida es Dios, porque la vida es un regalo de Él. Los discípulos en este momento tuvieron miedo por su vida. Los discípulos en ese momento tenían miedo de morir, tenían miedo por todo lo que estaba pasando. No veían puerto seguro cercano, no veían tierra cercana, no veían absolutamente nada, porque todo estaba nublado por esa tormenta. Los rayos, las tempestades caían y sonaban de una manera bastante fuerte, lo cual hizo que la fe de ellos desvaneciera. Lo segundo que tenemos que tener muy claros es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Y por último, Jesús estaba en esa barca. Amigo, amiga, Jesús está en su barca. Y si Jesús está en su barca, esa barca no se va a hundir. Si Jesús está en su familia, si Jesús es el centro de su hogar, Jesús es el que controla su familia, que controla su hogar, yo puedo decirle algo en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, que su barca no se hundirá. Jesús calmará la tormenta en su hogar, en su colonia, en su barrio, en su país. Jesús es el único que puede calmar tormentas. Él es experto en calmar tormentas. El Todopoderoso es Él. 3 cosas que como hijos de Dios tenemos que tener bien claros. De que Jesús tiene poder. Jesús está con nosotros. Y que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Y no en la situación. No en el problema. No en lo que está pasando. Puede ser que todo lo que esté pasando esté llenando nuestro corazón de angustia. Porque al igual que nosotros también nos encontramos en una etapa en el país donde estamos en casa. Pero eso no impide a que nosotros podamos buscar de Dios. Eso no impide a que este mensaje pueda llegar a usted. Eso no impide a que usted pueda estar escuchando esta palabra. Eso no impide a que el nombre poderoso de Cristo Jesús sea glorificado y sea exaltado. La palabra de Dios dice que debemos de echar sobre Él
todo aquello que nos atormenta, todas nuestras cargas, debemos de echarlas sobre Él. En otras palabras, Jesús quiere llevar todo lo que agobia nuestro corazón. Jesús quiere llevar todo aquello que agobia nuestra vida. Y en estos momentos, Jesús quiere llevar eso. Deje que Jesús lleve lo que atormenta a su corazón. Confíe en Él y crea en Él. Él es el único que puede hacer el milagro en nuestras vidas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Todopoderoso, Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice que todo lo que pidamos a nuestro Padre, debemos de pedirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en esta ocasión, le invitamos a que usted pueda pedir, a que usted pueda interceder, a que usted pueda clamar por lo que está pasando en su ciudad, por lo que está pasando en su país. Jesús puede calmar esa tormenta. Recordamos esa historia de el leproso cuando se encuentra con Jesús. El leproso le pregunta a Jesús si Jesús quiere sanarlo. El leproso no dudó que Jesús tenía poder para hacerlo. El leproso dudó que Jesús quisiese hacerlo. La respuesta de Jesús fue: quiero, sé sano. En esta historia vemos de que Jesús tiene poder y que quiere hacer lo bueno para nuestra vida. Que la paz de nuestro Dios Todopoderoso esté en su hogar, con su familia. Y si usted sale de su casa al trabajo, la palabra de Dios dice que Él, Jehová de los ejércitos, cuidará nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Estaremos orando por usted, por su familia, por su vida. La palabra de Dios dice que debemos de orar los unos por los otros. Y nosotros lo haremos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Gracias por haberse quedado durante este video. Esperamos que este mensaje haya llenado su corazón de fe, de esperanza y de amor. Recuerde que todo lo que usted pida al Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús será hecho. Y recuerde que su fe puede mover cualquier montaña. Al igual que aquel leproso cuando le preguntó a Jesús: Jesús, ¿quieres sanarme? El leproso no dudó del poder de Jesús, solo dudó de que si Jesús quería hacerlo. Y la respuesta de Jesús fue: quiero, sé sano. En ese momento, Él recuperó su salud. Y nuestro deseo es que en este momento, sin importar lo que esté pasando en su ciudad, su país, su colonia, su barrio, todo debe de ponerlo en las manos del Maestro, en las manos de Cristo Jesús. Deseamos que este mensaje haya llenado su corazón y nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga.